Mi nombre es Julián Salazar y tengo 35 años. Durante los últimos 8 años, he trabajado como analista financiero senior en BBVA en la Ciudad de México, ganando alrededor de 850,000 pesos al año. Nada mal para un chico que creció en un modesto departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Siempre creí que el trabajo duro y la dedicación construirían los cimientos de una vida familiar sólida. Claudia y yo nos conocimos durante mi segundo año en el ITAM. Ella estudiaba mercadotecnia en la Ibero, y nos conocimos en un evento de networking en Polanco. En aquel entonces, parecía compartir mi visión de construir algo significativo juntos. Nos casamos 3 años después en 2018, y Mateo llegó cuando yo tenía 33 en 2023. Ese pequeño se convirtió en mi mundo entero. Si disfrutas historias de venganza fría y giros inesperados, dale like a este video y suscríbete al canal ahora. Aquí hay historias nuevas e inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. Durante los meses previos a la Navidad de 2024, noté que Claudia se volvía distante. Salía de nuestra casa en La Condesa para salidas con amigas, que se extendían hasta después de medianoche. Su iPhone de repente tenía contraseña, y lo inclinaba cada vez que llegaban notificaciones. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas se volvieron más cortas, más vagas. ¿Qué tal la comida con Sara?, le preguntaba. Bien, decía, sin levantar la vista de su teléfono. ¿Fueron a ese lugar nuevo en la Roma? Sí, algo así. Las conversaciones que antes fluían naturalmente, ahora se sentían como sacar muelas. Desaparecía en el baño con su teléfono, alegando que necesitaba revisar correos del trabajo a las 10 p.m. los fines de semana. Claudia trabajaba medio tiempo en una pequeña agencia de publicidad en Coyoacán, ganando tal vez 380,000 pesos al año. Nunca cuestioné su dedicación, pero la repentina urgencia con su teléfono parecía extraña. 2 semanas antes de la Navidad de 2024, encontré un ticket en su bolsa mientras buscaba nuestras tarjetas del seguro. Cena para 2 en Quintonil. Una comida de 7,200 pesos en uno de los restaurantes más caros de la Ciudad de México. Sabía que no había sido conmigo. Había estado trabajando hasta tarde ese martes, terminando reportes trimestrales hasta casi las 9 p.m. Se me cayó el estómago, pero mantuve mi expresión neutral cuando entró a la cocina. ¿Qué tal tu salida con las amigas?, pregunté casualmente. Ah, solo fuimos por tacos a La Condesa, respondió sin perder el ritmo. Nada especial. Doblé el ticket cuidadosamente y lo guardé en mi cartera. Esa noche, mientras Claudia dormía, me senté en mi oficina en casa mirando la pantalla de mi computadora. 6 años de matrimonio, y me estaba mintiendo descaradamente sobre una cena que costaba más que el salario semanal de algunas personas. A la mañana siguiente, llamé a mi antiguo compañero de la Facultad de Derecho, David Quiroga, quien ahora dirige un despacho de derecho familiar en Santa Fe. Dave, necesito un consejo, dije en voz baja desde mi oficina. Hipotéticamente, ¿qué debería hacer alguien si sospecha que su esposa le es infiel? Documenta todo, dijo inmediatamente. Fechas, horarios, tickets, cambios en el comportamiento. No la confrontes hasta tener un panorama completo. ¿Y Julián? Pon tus finanzas en orden, cuentas separadas, asegura documentos importantes. Si esto va hacia donde creo que podría ir, querrás estar preparado. Pasé los siguientes días recopilando evidencia metódicamente. Los estados de cuenta bancarios mostraban cargos en restaurantes de lujo y hoteles en los que nunca había estado. Su tarjeta de crédito revelaba compras en Liverpool y boutiques de lencería cara, artículos que nunca había visto. Los registros telefónicos, a los que podía acceder a través de nuestra cuenta compartida de Telcel, mostraban cientos de llamadas y mensajes a un número desconocido. Durante este tiempo, mantuve nuestra rutina normal. Recogía a Mateo de la guardería, ayudaba con su rutina antes de dormir y conversaba con Claudia durante la cena. Por dentro,
Estaba calculando cada movimiento, pero por fuera seguía siendo el mismo esposo y padre devoto. Una noche, mientras le leía un cuento, Mateo señaló mi teléfono en la mesita. «¿Mami?», preguntó con su vocecita. «Mami está ocupada, campeón», dije, besando su frente. «Pero ahora lo más importante es este cuento del osito valiente». 3 días antes de Navidad, contraté a un investigador privado recomendado por David. En 48 horas, tenía fotografías de Claudia saliendo de un hotel en Polanco con un hombre que no reconocía. Las marcas de tiempo coincidían exactamente con una de sus supuestas salidas con amigas. Me senté en mi coche afuera de la guardería de Mateo, mirando esas fotos, sintiendo algo frío y calculador, asentarse en mi pecho. El dolor estaba ahí, pero enterrado bajo algo más afilado. Se estaba formando un plan. La Nochebuena de 2024 llegó con el caos habitual de los preparativos familiares. Los padres de Claudia vinieron desde Querétaro, y mi hermana Karen voló desde Monterrey con su esposo y 2 hijos. Nuestra casa se llenó con los sonidos de niños jugando y adultos poniéndose al día con ponche y vino. Me moví durante la noche como un actor representando un papel que había interpretado durante años. Cortando el jamón, rellenando bebidas, haciendo pláticas sobre el trabajo y las actividades escolares de los niños. Pero detrás de mi sonrisa, estaba repasando mentalmente los documentos que David había preparado esa semana. «Juliana ha estado trabajando muy duro últimamente», anunció Claudia a su madre mientras yo estaba en la cocina. «Siempre quedándose hasta tarde en la oficina, casi nunca está en casa para la cena». Hice una pausa, con el cuchillo a medio camino de cortar el pay de manzana. La ironía no se me escapó. Ya estaba construyendo su narrativa, pintándome como el esposo ausente para justificar lo que vendría. «Bueno, proveer para una familia es un trabajo importante», respondió mi suegra diplomáticamente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, me senté en mi estudio con un vaso de clase azul reposado, una botella que había estado guardando para una ocasión especial. El informe final del investigador privado yacía abierto en mi escritorio. Claudia había estado viendo a alguien llamado Ricardo Villarreal, un desarrollador inmobiliario que poseía varias propiedades de lujo en la Ciudad de México. Se habían estado viendo regularmente durante 3 meses. El informe incluía registros financieros que mostraban el patrimonio de Ricardo en aproximadamente 120 millones de pesos. Los registros telefónicos revelaban que habían estado enviándose mensajes diariamente, con textos que comenzaban tan temprano como las 6 a.m. y continuaban después de medianoche. Los tickets de hotel mostraban que habían pasado noches juntos en el St. Regis y el Four Seasons mientras yo viajaba por conferencias de trabajo. Cerré la carpeta y abrí mi laptop. David me había enviado el borrador final de varios documentos esa noche. Acuerdos de custodia, fideicomisos de protección de activos, formularios revisados de beneficiarios para mi Afore y pólizas de seguro de vida. Todo diseñado para proteger lo que había trabajado mientras aseguraba que el futuro de Mateo permaneciera seguro. A la mañana siguiente, día de Navidad, me desperté temprano e hice hot cakes para Mateo. Se sentó en su silla alta, con miel de maple cubriendo sus dedos, balbuceando felizmente sobre los regalos bajo el árbol. Claudia apareció alrededor de las 9 a.m., luciendo inusualmente arreglada para una mañana navideña. Su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un vestido rojo nuevo que nunca había visto. «Te ves bien», dije, realmente en serio. «¿Vestido nuevo?» «Esto lo tengo desde hace tiempo», respondió, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente. El ticket en mi carpeta de evidencia decía lo contrario. Palacio de Hierro, comprado 3 días antes por 5,400 pesos. Por la tarde, nuestras 2 familias se habían reunido alrededor de la mesa del comedor. Los padres de Claudia, mi hermana y su familia, mi tía anciana de Tlalpan. 23 personas en total, incluidos los niños. La mesa estaba puesta con la vajilla de mi abuela,
velas parpadeando, el olor a pavo y relleno llenando el aire. Acababa de terminar de decir la oración cuando Claudia se levantó abruptamente. Antes de comer, anunció, su voz resonando en la habitación de repente silenciosa. Tengo algo para Julián. Se me apretó el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. Claudia, los regalos pueden esperar hasta después de la cena. No, esto no puede esperar, dijo sacando un sobre de su bolsa. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Esto es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso los niños parecían sentir la tensión. Mi hermana Karen estaba mirando de un lado a otro entre nosotros, la confusión escrita en su rostro. Claudia colocó el sobre frente a mí con ceremonia deliberada. Feliz Navidad, Julián. Miré el sobre por un momento, sintiendo las miradas de todos en la mesa. El silencio era absoluto. Claudia esperaba una reacción explosiva, lágrimas, quizás súplicas. Era evidente en la forma en que sostenía su postura, en cómo sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y anticipación. En cambio, abrí el sobre con calma y saqué los documentos del interior. Solicitud de divorcio necesario, presentada en el Juzgado Familiar de la Ciudad de México. Su firma ya notariada en la parte inferior. Demanda de divorcio, dije en voz baja, apartándola. En Navidad, frente a nuestras familias. Julián, yo... Mi suegra comenzó a hablar, pero levanté la mano suavemente. Está bien, Margarita, dije. Claudia ha tomado su decisión. La respeto. La mesa estalló en susurros de shock. Mi tía jadeó. El esposo de Karen estaba tratando de distraer a los niños. El padre de Claudia parecía querer meterse debajo de la mesa, pero Claudia parecía confundida. Esta no era la reacción que esperaba. Quería drama, lágrimas, súplicas. En cambio, doblé los papeles cuidadosamente y los metí en el bolsillo de mi saco. ¿Deberíamos decir la oración otra vez?, pregunté a la mesa. Creo que todos podríamos necesitar un momento de reflexión. Lo que Claudia no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que había estado esperando este momento durante 2 semanas. David y yo habíamos pasado horas preparándonos para exactamente este escenario. Los papeles de custodia ya estaban presentados. Los fideicomisos de protección de activos ya estaban ejecutados. Las cuentas bancarias ya estaban separadas. Mientras ella había estado planeando su gran gesto, yo había estado planeando toda mi defensa. Después de la cena, cuando los miembros de la familia hacían conversación incómoda y comenzaban a irse temprano, Claudia me acorraló en la cocina. «Estás tomando esto notablemente bien», dijo con sospecha. «¿Qué opción tengo?», respondí cargando platos en el lavavajillas. «¿Quieres salir? ¿Quieres salir? No voy a rogarle a alguien que se quede si no quiere estar aquí». Estudió mi rostro, buscando grietas en mi compostura. «Me quedaré en casa de mi hermana por un tiempo, hasta que podamos resolver los detalles». «Por supuesto», dije. «Lleva la ropa que necesites. Resolveremos el resto a través de nuestros abogados». La palabra abogados pareció tomarla desprevenida. Probablemente asumió que estaría demasiado emocional para pensar prácticamente. «¿Ya tienes abogado?», preguntó. «Claudia, acabas de entregarme papeles de divorcio en Navidad frente a toda nuestra familia. ¿Pensaste que no necesitaría representación legal?». Esa noche, después de que todos se habían ido y Mateo estaba dormido, me senté solo en mi sala mirando el árbol de Navidad. La casa ya se sentía diferente, más tranquila, pero no necesariamente más triste. Más como la calma antes de una tormenta para la que estaba completamente preparado. La semana entre Navidad y Año Nuevo de 2024 pasó en una extraña rutina. Claudia trasladó la mayoría de sus pertenencias al departamento de su hermana en la del Valle, viniendo a la casa solo cuando yo estaba en el trabajo para recoger más cosas. Había instalado una cámara Ring el día después de Navidad,
así que sabía exactamente cuándo visitaba y qué se llevaba. Mateo seguía preguntando dónde estaba mami. Está quedándose con tía Lisa por un tiempo, le decía durante nuestra rutina matutina de cereal y caricaturas. Pero la verás pronto. Lo que no le dije fue que Claudia no había pedido llevarlo con ella. Había empacado su ropa de diseñador, sus joyas, sus productos caros para el cuidado de la piel. Pero había dejado atrás cada foto de Mateo, cada obra de arte que él había hecho para ella, cada rastro de maternidad. Me decía todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. El 30 de diciembre de 2024, mi teléfono sonó durante el almuerzo. David Quiroga. Julián, necesitamos reunirnos. Hoy. El abogado de Claudia acaba de presentar algunas mociones interesantes. Me reuní con David en su oficina en Santa Fe 2 horas después. Su sala de conferencias tenía vista al Paseo de la Reforma, y a través de las ventanas del piso al techo, podía ver la del valle donde se estaba quedando Claudia. Está alegando que has estado ocultando activos, dijo David, deslizando una carpeta sobre la mesa de caoba. Quiere la mitad de todo, incluidas tus opciones de acciones de BBVA y la herencia de tu abuelo. También está solicitando 125,000 pesos mensuales en pensión alimenticia. Abrí la carpeta y revisé los documentos legales. El abogado de Claudia había pintado una imagen de mí como un esposo controlador, que la había mantenido financieramente dependiente mientras construía una fortuna secreta. La presentación alegaba que la había aislado sistemáticamente de las decisiones financieras y que tenía derecho a compensación por sacrificar su potencial profesional por nuestro matrimonio. 125,000 pesos al mes, repetí lentamente. Eso es 1,500,000 pesos al año. Además quiere la casa, agregó David. Alega que es necesaria para la estabilidad de Mateo. Me recosté en la silla de cuero y casi sonreí. Esto era exactamente lo que había esperado. Claudia siempre había estado motivada por el dinero, pero había subestimado su codicia. No solo me estaba dejando, estaba tratando de llevarse todo por lo que había trabajado. David, ¿recuerdas lo que discutimos sobre el fideicomiso de protección de activos? Ya ejecutado, asintió. Hace una semana, tu casa, tus cuentas de inversión y tus opciones de acciones están todas protegidas. Legalmente ya no las posees. El fideicomiso sí. ¿Y la herencia de mi abuelo? Ese dinero nunca se mezcló con los activos matrimoniales. Ha estado en una cuenta separada desde antes de que te casaras. No tiene ningún reclamo sobre él. Saqué mi teléfono y le mostré a David un mensaje de texto que había recibido esa mañana. Quiere reunirse mañana para discutir las cosas razonablemente antes de que los abogados se involucren demasiado. Palabras exactas. No lo hagas, dijo David inmediatamente. Cualquier comunicación debe pasar por mí. De hecho, creo que debería reunirme con ella, pero te quiero ahí y quiero que todo sea grabado. David levantó una ceja. ¿Qué estás planeando? Ella piensa que voy a ceder bajo presión. Está contando con que yo sea el mismo pusilánime que la dejó tomar todas las decisiones sociales durante 6 años. Creo que es hora de mostrarle exactamente con quién está tratando. La reunión estaba programada para el 2 de enero de 2025 en la oficina de David. Claudia llegó con su abogada, una mujer elegantemente vestida llamada Patricia Solís, que se especializaba en divorcios de alto patrimonio. Claudia se veía confiada, casi triunfante. Se había peinado profesionalmente y llevaba un abrigo nuevo de Burberry que nunca había visto. Julián, dijo, acomodándose en la silla frente a mí, me alegra que podamos manejar esto civilizadamente. Por supuesto, respondí, por el bien de Mateo. Patricia Solís abrió su portafolio y colocó varios documentos sobre la mesa. Estamos preparadas para ser razonables, señor Salazar. La señora Salazar está dispuesta a aceptar un acuerdo global de 35 millones de pesos más la casa, en lugar de pensión alimenticia continua. Asentí pensativamente.
Eso es generoso de su parte. Desafortunadamente no tengo 35 millones de pesos para dar. La compostura de Claudia se agrietó ligeramente. Julián, no seas ridículo. Solo tu salario. Mi salario es de 850,000 pesos al año antes de impuestos. Después de impuestos, mis contribuciones al Afore y gastos de vida, ahorro tal vez 580,000 pesos anualmente. Haz las cuentas. ¿Qué hay de tus opciones de acciones? Presionó Patricia. ¿Tus cuentas de inversión? ¿La herencia de tu abuelo? David deslizó una carpeta sobre la mesa. La declaración financiera del señor Salazar es completa y precisa. Su patrimonio neto, a partir de hoy, es de aproximadamente 1,350,000 pesos. Eso incluye su cuenta de cheques, su automóvil y sus pertenencias personales. Vi cómo la cara de Claudia palidecía. Eso es imposible. La casa sola vale 21 millones de pesos. La casa pertenece al fideicomiso familiar Salazar, explicó David con calma. El señor Salazar no tiene participación en su propiedad. ¿Desde cuándo? Exigió Claudia. Desde hace 3 semanas, dije en voz baja. Justo cuando encontré el ticket de Quintonil en tu bolsa. La habitación quedó en silencio. Claudia me miró fijamente, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había estado planeando esto mucho más tiempo que ella. No puedes simplemente transferir activos para evitar un acuerdo de divorcio, dijo Patricia, pero su voz carecía de convicción. El señor Salazar ejecutó los fideicomisos con fines de planificación patrimonial en 2022, lo cual es completamente legal y está plenamente documentado ante notario público, respondió David. Los fideicomisos benefician a su hijo, Mateo, y se financiaron como parte de la planificación financiera a largo plazo, con plena validez jurídica y sin ninguna intención de defraudar. Fueron creados 2 años antes de cualquier problema matrimonial. La señora Salazar es bienvenida a impugnarlo en la corte, pero debo advertirle que los fideicomisos cuentan con toda la documentación legal, asesoría profesional certificada, y fueron establecidos mucho antes de que surgieran conflictos en el matrimonio. La fachada confiada de Claudia se estaba desmoronando. Julián, esto es ridículo. Podemos resolver esto. No necesito 35 millones. Podemos negociar. Por supuesto que podemos negociar. Estuve de acuerdo. Estoy preparado para ofrecerte 360,000 pesos y tus pertenencias personales. Eso es justo, considerando tu contribución a nuestros activos matrimoniales. ¿Mi contribución? Balbuceó. Fui tu esposa durante 6 años. Fuiste mi esposa durante 6 años mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para construir nuestra vida. Contribuiste con un salario de medio tiempo de 380,000 pesos y una cuenta de tarjeta de crédito que promediaba 50,000 pesos al mes en ropa y cenas a las que nunca asistí. Saqué mi propia carpeta. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos, 6 años de registros financieros, todos meticulosamente organizados. ¿Te gustaría revisarlos juntos? Pregunté amablemente. Podemos calcular exactamente cuánto contribuiste versus cuánto gastaste. Claudia miró a Patricia, quien estaba tomando notas frenéticamente. Esto no ha terminado, dijo Claudia, levantándose abruptamente. Tienes toda la razón, respondí, permaneciendo sentado. Todavía necesitamos discutir los arreglos de custodia de Mateo. Mientras se iban, escuché la voz de Claudia en el pasillo, aguda y presa del pánico. No puede hacer esto. Tiene que haber algo que podamos hacer. David cerró la puerta de la sala de conferencias y se sentó de nuevo. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado preparándome para esta conversación toda mi vida adulta, dije. Nunca entendió que ser callado no significa ser débil. Febrero de 2025 llegó con una serie de llamadas cada vez más frenéticas de Claudia. Aparentemente había consultado a 3 abogados diferentes, todos los cuales le dijeron lo mismo. El fideicomiso de protección de activos era legalmente a prueba de balas,
y sus posibilidades de anularlo eran virtualmente nulas. «Julián, por favor», dijo durante una llamada particularmente desesperada. «Necesitamos hablar. Solo nosotros dos, sin abogados». «Todo pasa por David ahora», respondí con calma. «Eso es lo que querías cuando presentaste el divorcio». «Cometí un error», dijo quebrándosele la voz. «Estaba confundida, pasando por algo. Podemos arreglar esto». Estaba dándole de cenar a Mateo cuando llamó, viéndolo navegar cuidadosamente su cuchara a su boca. Había crecido tanto en solo 2 meses. Más palabras, más independencia. Los niños son resilientes de maneras que los adultos nunca son. Claudia, ¿no estabas confundida cuando gastaste 7,200 pesos en una cena con Ricardo Villarreal en Quintonil? ¿No estabas confundida cuando reservaste habitaciones de hotel en el St. Regis? Tomaste decisiones muy deliberadas. El silencio del otro lado se extendió por casi 30 segundos. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, finalmente preguntó. «El tiempo suficiente», dije. «El tiempo suficiente para asegurarme de que Mateo y yo estaríamos protegidos». La audiencia de custodia estaba programada para el 15 de marzo de 2025. Patricia Solís intentó un último esfuerzo desesperado, alegando que había manipulado la situación y que Mateo necesitaba la influencia de su madre. Me pintó como un hombre frío y calculador que había priorizado la venganza sobre el bienestar de su hijo. La jueza Rebeca Navarro revisó la evidencia metódicamente. El abandono del hogar conyugal por parte de Claudia, su falta de solicitud de custodia o incluso visitas durante la separación inicial. Las fotos del investigador privado mostrando su relación con Ricardo Villarreal mientras aún estaba casada. «Señora Salazar», dijo la jueza Navarro, mirando por encima de sus lentes. «Presentó el divorcio en Navidad frente a ambas familias, se mudó del hogar conyugal y no hizo provisiones para el cuidado de su hijo de 1 año. ¿Puede explicar esta decisión?». Claudia se secó los ojos con un pañuelo. «Estaba abrumada, su señoría. Cometí errores, pero amo a Mateo. Quiero ser parte de su vida. El señor Salazar ha propuesto un horario de visitas de cada fin de semana alternado y los miércoles por la tarde», continuó la jueza. «¿Le parece aceptable?». «Quiero custodia compartida», insistió Claudia. 50-50. David se levantó. «Su señoría, la señora Salazar ha visto al niño exactamente 4 veces desde que dejó el hogar conyugal el 26 de diciembre de 2024. No ha hecho ninguna contribución financiera a su cuidado, y actualmente vive en un departamento de una recámara con su hermana. El señor Salazar ha mantenido la rutina de Mateo, su guardería, sus citas médicas y su cuidado diario sin interrupción. La jueza Navarro me otorgó la custodia principal con Claudia, recibiendo visitas supervisadas cada sábado alternado durante 4 horas. La pensión alimenticia se fijó en 13,500 pesos al mes, basada en sus ingresos declarados de 380,000 pesos al año. Al salir del juzgado, Claudia agarró mi brazo. «Julián, esto no es quien eres, no eres vengativo». Me detuve y la miré. Realmente la miré. Por primera vez en meses. Se veía mayor, cansada. La confianza y la autosatisfacción habían desaparecido, reemplazadas por algo desesperado y vacío. «Tienes razón», dije. «No soy vengativo, soy protector. Hay una diferencia». 2 semanas después, recibí una llamada de mi investigador privado. La relación de Claudia con Ricardo Villarreal había terminado abruptamente. Aparentemente, él perdió interés cuando supo que no recibiría un acuerdo de divorcio multimillonario. Estaba de vuelta viviendo con su hermana y había comenzado a trabajar tiempo completo en la agencia de publicidad. No sentí satisfacción por su caída. Si acaso, me sentía cansado. Cansado de la ira, cansado de la estrategia, cansado de vivir en modo defensivo. Mateo merecía algo mejor que padres que se comunicaban a través de abogados y órdenes judiciales. Esa noche, me senté en la habitación de Mateo viéndolo dormir.
La habitación estaba exactamente como había estado cuando Claudia vivía aquí, excepto que ahora se sentía más pacífica, sin tensión, sin discusiones susurradas, sin teléfonos zumbando con mensajes secretos a todas horas. Mi teléfono sonó. David Quiroga. Llegó el decreto de divorcio final, dijo. Se acabó, oficialmente. Bien, dije en voz baja. Gracias por todo. Julián, tengo que preguntarte. ¿Te arrepientes de algo? ¿De la forma en que manejaste las cosas? Lo pensé por un largo momento. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que Mateo crezca con padres divorciados. Me arrepiento de que Claudia eligiera traicionar a nuestra familia en lugar de hablar conmigo sobre lo que faltaba en su vida. Pero la estrategia, el fideicomiso, la forma en que te protegiste. No, dije sin dudar. No me arrepiento de proteger el futuro de mi hijo. No me arrepiento de negarme a recompensar la traición con una fortuna. Ella tomó su decisión en Navidad cuando humilló a nuestra familia. Solo me aseguré de estar preparado para ello. Para el verano de 2025, Mateo y yo nos habíamos instalado en nuestra nueva rutina. Hot cakes los sábados por la mañana, paseos por la tarde al bosque de Chapultepec, cuentos antes de dormir por la noche. Preguntaba menos por mami ahora, aunque todavía se iluminaba durante sus visitas supervisadas cada fin de semana alternado. Comencé a salir de nuevo. Nada serio, solo cafés y cenas ocasionales. Se sentía extraño al principio, ser honesto sobre mi situación, mis prioridades, mis límites. Pero también se sentía refrescante. Sin secretos, sin teléfonos ocultos, sin recibos misteriosos. Una noche de julio de 2025, mientras Mateo, ahora de 2 años, jugaba con bloques de construcción en el piso de la sala, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Claudia había intentado destruirme con drama y humillación pública, esperando que me derrumbara bajo la presión. En cambio, sus acciones me habían liberado de un matrimonio construido sobre el engaño. La venganza que había planeado, entregar papeles de divorcio en Navidad, había resultado contraproducente completamente. Al intentar tomarme desprevenido, había revelado su verdadera naturaleza, exactamente en el momento en que estaba más preparado para defenderme. Nunca tuve que alzar la voz. Nunca tuve que hacer amenazas. Nunca tuve que jugar sucio. Simplemente usé la ley, la paciencia y la planificación cuidadosa para asegurar que prevaleciera la justicia. A veces la venganza más poderosa no es venganza en absoluto, solo negarse a ser una víctima. Mateo levantó la vista de sus bloques y me sonrió. «Papi, mira», señaló orgulloso su torre de bloques apilados. «Eso es increíble, campeón», dije, sentándome junto a él en el piso. «¿Hacemos otra torre juntos?» Mientras apilábamos bloques en silencio cómodo, me di cuenta de que esta noche tranquila con mi hijo, esta casa pacífica, esta vida construida sobre honestidad y trabajo duro, valía más que cualquier satisfacción vengativa podría valer jamás. Si disfrutaste esta historia, por favor, dale like a este video y deja un comentario diciéndonos qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir alertas de nuevas historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.